Ser podcast. Hola a todos y a todas. Todos los mundiales dan segundas oportunidades a algunos países o son la primera vez para otros, y este con 48 equipos ha repartido al final más alegrías, lo que implica más lecturas geopolíticas relacionadas con el fútbol como las que venimos haciendo en este podcast. Esas segundas oportunidades en forma de repesca llevan el mundial a Irak, que celebró ya con autobús incluido la clasificación en las calles en otro tiempo tan castigadas por las bombas de la ciudad de Bagdad. Fiesta también en la República Democrática del Congo, previa, eso sí, a la nueva explosión del ébola en el país. Allí celebran, por ejemplo, que se enfrentan a Portugal. Match al Boso contra Portugal, Cristiano Ronaldo, alela. Al Mundial va también Bosnia y Herzegovina. Mientras que vivirán esta primera experiencia mundialista en Uzbekistán, en Jordania o en Cabo Verde. Es un momento emocionante. ¿Y qué decir de una isla caribeña de unos 160.000 habitantes? Curazao, primer mundial para una nación que en realidad da lugar a un fenómeno extraño, a una paradoja en los mundiales, ya que es una nación dentro de otra, de Países Bajos. Juega contra Alemania. Toda la población de Curazao junta ocuparía el lugar 50 entre las ciudades más habitadas de Alemania. Solo con esos nombres tenemos historias de guerras, de violencia, de comunidades divididas, de gobiernos autoritarios, pero también de las poblaciones que sufren todo eso y que al menos durante unos días podrán vivir la emoción del fútbol en este 2026. Soy Antonio Martín y en este episodio no vamos a hablar de ninguna campeona del mundo, o quizás sí, pero solo para recordar otra vez que se ha quedado en casa. Gol de Estado. Geopolítica del fútbol mundial. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Ladies and gentlemen, esa paz que todos deseamos. we got him. I was saved by God to make America great again. Episodio 7. La repesca. Irak solo ha participado en un mundial, el de México 86, ya entonces bajo el gobierno de Saddam Hussein. Quedaron últimos de grupo, pero llegaron a marcar un gol ante Bélgica. Irak ha vuelto este año. Saddam Hussein lleva 20 muertos y hoy el país intenta consolidar una democracia parlamentaria en una nación con muchas tensiones étnicas internas después de años de guerra y de violencia. Pero el Mundial abre nuevas esperanzas. Hemos preguntado al mayor especialista en el fútbol iraquí, el periodista y escritor Hassanin Mubarak, cómo se ha vivido la clasificación en este 2026. Para entender la magnitud de volver al Mundial después de 40 años, pensad que 2 semanas después de la victoria en la repesca en Monterrey, los jugadores iraquíes aún seguían con las celebraciones y fueron a Basra, la ciudad donde jugamos como locales. Allí saludaron a los fans y antes habían hecho un recorrido en autobús por Bagdad y se encontraron con el primer ministro, que les dijo a los futbolistas que tenían que evitar que el noruego Haaland nos meta goles. Y más allá del fútbol, también le pedimos a Hassanin que nos cuente cómo puede influir estar en el Mundial con cambiar la imagen exterior que se tiene de Irak. El fútbol es el deporte nacional. Irak ha cambiado y sigue cambiando, y la percepción de mi país, después de 2 décadas de guerra encabezada por Estados Unidos, también está variando poco a poco. Que la selección de Irak esté en el torneo también influirá en que cambie la opinión en todo el mundo sobre el país. Bosnia y Herzegovina vuelve un mundial, y no de cualquier manera, porque ha dejado fuera a Italia. Bosnia es un país particular, muy complejo en su composición, con comunidades católicas, ortodoxas y musulmanas. Persiste una tensión independentista entre la población serbia y aún sigue bajo la supervisión de un alto representante de la ONU desde las guerras yugoslavas. Pero como todos los países de los Balcanes, es una nación apasionada con el fútbol, aunque no ha logrado tener aún el peso en este deporte de otros vecinos, sobre todo de Croacia, pero tampoco el de Serbia. En un año que viene precedido de nuevas tensiones interétnicas con los serbios que viven en Bosnia, hemos preguntado primero cómo está el escenario social en el país, y la respuesta es de Vesna Andrés Sajmovic, embajadora de Bosnia aquí en España. Lamentablemente, algunas élites políticas en Bosnia y Herzegovina a menudo usan las divisiones étnicas para mantener el poder, y los procesos de reforma se bloquean.
Saimovic, en todo caso, nos decía en esa conversación que las generaciones más jóvenes, los que han nacido terminada ya la guerra, a mitad de los 90, no buscan ahondar las divisiones, sino vivir su vida ya sin mirar todo el rato hacia atrás. Y el deporte es buena herramienta para ello. Y para analizarlo y comprobarlo, buscamos al futbolista bosnio de más éxito en la historia de la Liga Española. Le recordaréis seguro de la Real Sociedad o del Barça. Meo Codro, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿todo bien? Bueno, antes de nada, para empezar, cuéntanos, ¿cómo se ha vivido en Bosnia la clasificación y la manera de lograrla frente a Italia? Pues con muchísima alegría, ¿qué te voy a decir? Pues ha sido una explosión de felicidad, pero bueno, esta vez quizás es cuando menos se ha esperado, simplemente porque ha habido 2 partidos, uno contra Gales, ahí contra Italia, pues bueno, la gente estaba con ganas de hacer algo, pero bueno, no lo veía muy claro y seguramente por eso pues la felicidad ha sido más grande, ¿no? de lo normal, ¿no? Bosnia, como decíamos al principio, es un país complejo. Allí conviven distintas religiones, diversas comunidades étnicas. Tú mismo has sido seleccionador bosnio. ¿La gente se siente unida alrededor de su selección o el fútbol está dividiendo más al país? Bueno, ojalá sea para lo primero, lo que has dicho, para la unificación del país. Lo que pasa es que sabiendo un poco cómo son las políticas de Bosnia, pues bueno, la verdad que hay muchas dudas al respecto. Simplemente porque hay políticas que más que unificar y más que pues empujar hacia la unificación, pues hacen todo lo contrario. Pero bueno, yo pues sinceramente espero que los jugadores, lo que han hecho los jugadores, el cuerpo técnico y bueno, el fútbol en general, la selección, lo que ha hecho, pues que sea un poco el camino para los políticos para en caso de querer pues tirar remar todos hacia una dirección, que todo es posible, ¿no? Sí, tú has hablado muchas veces del fútbol como refugio frente a la guerra. Te he leído hablando de ello, te he escuchado, por ejemplo, en otro podcast, también de Ser Podcast, Refugiados en el Balón, que dirigía Juan López Córcoles. Hablabas, por ejemplo, de la guerra de Yugoslavia, que tú mismo viviste. Países con graves problemas de violencia, como es la República Democrática del Congo o como es Haití, se han clasificado para este Mundial de 2026. Así que, desde tu experiencia, ¿cómo crees que puede ayudarles el fútbol? Yo creo que puede ayudar mucho. Bueno, simplemente un éxito futbolístico, en este caso la selección, pues bueno, primero hay una alegría de la que hemos hablado y también puede influir en el sentido de enseñar el camino y bueno, y ver un poco que la gente, yo creo que no está, bueno, al menos yo puedo hablar del caso de Bosnia, que la gente no está tan separada como a la política le podría interesar, ¿no? Y bueno, al final la gente de calle, pues yo creo que mucha gente en Bosnia pues se ha alegrado del éxito de la selección, ¿no? Y bueno, por eso digo que la política es la que manda un poco, la que enseña el camino y la que confunde muchas veces. Y bueno, y después de conseguir el éxito, pues la gente, la verdad, pues se ha mezclado y ha habido mucha felicidad y muchas reuniones y de todo. Pues me gustaría que se mandase ese mensaje, ¿no? Que todo es posible, que la gente de la calle, pues yo creo que está más unificada de lo que muchas veces las políticas quieren decir y que, bueno, pues el último escalón o el primero que manda y que orienta un poco a la gente es la política, que me gustaría que tomase el ejemplo de los futbolistas en este caso. Meo Codro, leyenda del fútbol bosnio, gracias. Lo mismo digo, venga, un abrazo. Uno de los gobiernos más estables en Oriente Próximo es el de Jordania. Debuta también en este mundial y en el mismo grupo que Argentina, pero además este país tiene un perfil demográfico muy particular. Más de la mitad de la población jordana tiene raíces palestinas y más de 3 millones de palestinos directamente viven en Jordania. Susan Shalabi es la vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol. ¿Qué tal, Susan? Buenos días, Antonio. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Evidentemente el fútbol no es ninguna prioridad cuando hablamos de Gaza o de Cisjordania, pero ¿cómo se vive? Cuéntanos cómo se vive allí este deporte, cómo se siguen los mundiales.
El fútbol siempre ha sido más popular en Gaza que en ningún otro lugar de Palestina. Incluso con la devastación y el horror, este espíritu se ha mantenido en Gaza. Hasta hace unos días, Palestina ha perdido 552 futbolistas, la mayoría de Gaza. Pero a pesar de esto, Gaza ha mantenido su amor por el fútbol. A pesar también de que casi todos los campos o estadios están destruidos o severamente dañados de esos cientos de jugadores mártires. La gente en Gaza sigue jugando. Los niños siguen jugando entre los escombros. Y aquí es donde el fútbol se convierte en algo que tiene más que ver con la perseverancia que con la competición. Y en Cisjordania, los controles y la violencia creciente de los colonos hacen imposible reanudar las actividades del fútbol profesional. Como decimos, hay una amplísima comunidad palestina en Jordania. ¿Es en cierta manera el equipo de los palestinos en el Mundial? Bueno, un jordano de origen palestino es un jordano y representa a Jordania. Es cierto que este país tiene una amplia población de origen palestino y puede que haya un apoyo emocional en ocasiones, pero los palestinos tienen su propia identidad nacional que se manifiesta en nuestra propia selección nacional. Seguro que veremos palestinos que apoyan a Jordania, pero es por proximidad, no porque reemplace a su propio equipo. El Mundial siempre se ha seguido de manera intensa en Palestina. Puedes ver multitudes que se reúnen alrededor de pantallas en las calles, gente que se reúne a pesar de todo. Y esto sucede tanto en Gaza como en Cisjordania. El Mundial se convierte en un tiempo de escape, pero también de identificación. Y una última duda que le preguntamos, ¿qué le parece que Israel, al contrario, por ejemplo, que Rusia, no esté suspendida para participar en competiciones deportivas? En una palabra, es vergonzoso. Hace poco el Comité Disciplinario de la FIFA ha determinado que el racismo y la segregación forman parte de la base misma del fútbol israelí, que la Federación Israelí de Fútbol es cómplice. Y aún así, la FIFA sigue fallando de forma miserable a la hora de corregir esas violaciones por las que otras federaciones y futbolistas sí han sido sancionados. Si el deporte tiene relación con la neutralidad, ¿por qué no se aplica de manera igual para todos? ¿Por qué hay equipos sancionados y otros que representan a un Estado genocida que está llevando a cabo una apartheid siguen jugando de forma ininterrumpida? ¿No? Parece que haya una separación entre la política y el deporte, como tanto les gusta decir a los mandatarios de la FIFA. Susan Shalabi, vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol, gracias. Muchas gracias, Antonio. Hasta pronto. De los 72 partidos de la fase de grupos, 20 nunca se han dado en un mundial y entre ellos uno que va a protagonizar España. Primera vez que nos vamos a enfrentar a Cabo Verde, al que los africanos van con especiales ganas, como nos contaba Pedro Leitao, bubista, el seleccionador caboverdiano, hace unas semanas en la SER. No es cuestión de miedo, sabemos cuál es el valor del equipo de España. Nós temos um equipo que é bastante organizado, com muito orgulho estamos em nossa primeira Copa do Mundo. Sabemos que é difícil, mas nós temos nossas armas e, obviamente, vamos tentar poder buscar pontos, claro. Otros, en cambio, sí que se podrían haber producido alguna vez, enfrentarán a selecciones que sí se han clasificado para mundiales, pero sin embargo, hasta este 2026 nunca han tenido lugar. Será la primera vez de un Colombia-Portugal o la primera vez de un Croacia contra Ghana. Así terminamos. Es uno de los grandes atractivos del Mundial, así que dadle la oportunidad a ver algún encuentro de países como estos, de debutantes, de selecciones que llevaban décadas sin aparecer, algunas seguro que tardan en volver, y dentro de unos cuantos años recordarán el primer gol o el primer punto que consiguieron en este 2026. Acabamos así a un episodio en el que vamos a enfrentar a Mussolini, a Videla, o dónde tenía que haber marcado Maradona con la mano, como era en México 86. Os esperamos entonces.
Gol de Estado. Geopolítica del fútbol mundial. Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Nico Solís. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.